Con ustedes a Tamaica Flores Pedrosa, la psíquica medium. Y hoy tenemos de invitado al doctor psicólogo en Gestal. Y nuestro tema de conversación es la ansiedad, los ataques de pánico, depresión y el síndrome de la cabaña. Okay. Esto es un síndrome que ha salido nuevamente a raíz de la era covidiana que estamos viviendo, de el virus COVID-19, donde el doctor va a darnos unas maravillosas herramientas para poder evolucionar en este mundo terrenal y cómo protegernos y cómo nos está atacando la psiquis y emocionalmente. Vamos a esperar que se conecten las demás personas y que mi invitado llegue. Ay, qué lindo. Vamos a buscar al doctor. Bienvenido, doctor. Para mí es un honor, un placer compartir con usted esta tarde. Gracias realmente. Mil bendiciones le envío de corazón a corazón. Gracias recibidas. Amén. Igualmente, muchas bendiciones de salud y prosperidad para ti también. Gracias por Amén. esta oportunidad. Gracias por ese espacio que has creado y que has venido creando para poder difundir todas estas cosas y poder ayudarnos unos a otros y acompañarnos sobre todo. Absolutamente cierto, correctamente, es así para apoyarnos en esta era, como la hemos llamado, la era covidiana, ¿okay? Donde el miedo nos está atacando y nos está haciendo sufrir emocional, psíquicamente, espiritualmente, y bueno, y pare de contar. Doctor, hay un tema muy interesante que es la ansiedad, y me gustaría que me explicara un poquito de cómo manejar la ansiedad. Ok, por lo general la ansiedad, eh, a veces pensamos que es algo que no se puede controlar. Sin embargo, sí es algo que se puede sobrellevar y que se puede salir de ella. Bien, es importante que cada uno de nosotros entendamos que la ansiedad es una emoción, es un estado emocional ante una situación, por lo general, que nunca es cierta. Pues. Ansiedad significa anticiparnos a, como decimos coloquialmente, nos hacemos un librito, un cuento, y en ese cuento salen todos los monstruos y todos los fantasmas que pudiéramos tener. Es una emoción, es algo que no se puede de inmediato prevenir, o por lo menos saber que llega, ¿no? Llegó y se desató. Para poder sobrellevarla, es importante poder aprender a respirar. Es algo que yo enseño en mis consultas como entrenamiento para el tratamiento de la ansiedad. Aprender a respirar. Todos sabemos respirar y todos respiramos, obviamente, pero es importante que esa respiración sea profunda. El hacer una respiración consciente le dice al cerebro, las cosas están mejorando, las cosas están bien, podemos salir de esta. Ese es el mensaje que le damos al cerebro con la respiración. Por otro lado, también saber que lo que está sucediendo no es cierto, que todo está aquí en mi mente, que todo está en la mente de las personas. Y empezar a distraernos, empezar a cuando empecemos a crear ese librito que está allí, empezar a decir, bueno, esto no es real. Bien, hacer ejercicio es importante. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no hay, todas las ansiedades no son distintas. Cada persona tiene una forma de abordarla, de sentirla, de padecerla, de vivirla. O
sea, hay tanta ansiedad como personas hay en el mundo. Entonces, no es, lo que le pueda servir, lo que te pueda servir a ti o me pueda servir a mí, no le sirve a los demás No le... necesariamente. Entonces, a veces, a mí por lo menos me cuesta mucho dar tips para salir de la ansiedad porque no a todos les funciona. ¿Ve? Pero sí, lo básico es, uno, respirar. Dos, mantener la mente enfocada en otras cosas. Tres, ser optimista. Cuatro, evitar en lo posible, si sabes que eres una persona ansiosa, evitar en lo posible ingerir alimentos estimulantes, bajar las dosis de café, bajar las dosis de azúcar y enterarte de cómo funciona eso en tu cuerpo. Pues. Y eso es lo que acabo de decir, es importante, saber cómo se comporta mi cuerpo, cuándo mi cuerpo es ansioso, cómo mi cuerpo muestra la ansiedad, porque a veces caemos en la ansiedad y no nos damos cuenta, sino que ya nos encontramos en ese estado y de repente vienen los ataques de pánico, que eso sí cuesta mucho más para salir de allí. Doctor, ¿eso es un mito o es una herramienta de usar una bolsa de papel y respirar por ella? ¿Es No, válido? ¿Se puede hacer? sí, claro que sí se puede hacer. En casos que ya es muy crítico, que estás hiperventilando, es bueno que te pongas una bolsa de papel y respires dentro de la bolsa de papel para ir un poco nivelando esa hiperventilización. Ok. Y es normal, las personas se asustan mucho cuando hiperventilan porque creen que les puede dar un paro respiratorio. ¿Cómo podemos parar ese proceso y que la persona no entre en la amiga o el amigo que se llama ataques de pánico? Porque ella prácticamente se la lleva muy bien, la ansiedad y el ataque de pánico. Sí, o sea, pasa, tienes un estado ansioso y ese estado ansioso, si nos quedamos allí, si no salimos, si no hacemos lo que te dije antes, ¿no? Respirar un poco, tratar de distraernos, empezar a pensar que lo que está sucediendo en mi cabeza no es lo que está sucediendo afuera, porque a veces empiezan los estados ansiosos porque no sé qué va a pasar, cómo va a suceder, qué le sucedió a fulanito, no me ha contestado las llamadas, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? Al entrar en un ataque de pánico es mucho más difícil salir. Bien, para los que están alrededor es importante que simplemente acompañarlos, ayudarlos a respirar. Es importantísimo respirar. Si el ataque de pánico es muy fuerte, es muy crítico, inmediatamente hay que atenderlo médicamente, desde luego. Bien. Pero Oh, los ataques, en el ataque de pánico se cae. Para salir hay que tranquilizarse, respirar. Si la situación se pone muy crítica, hay que intervenir médicamente. Entonces hay que ir directamente a un médico. Bien. perfecto. Pero ¿qué diferencia en realidad hay entre la ansiedad y el ataque de pánico? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo yo identifico que en este momento tengo ansiedad o tengo ataques de pánico? Por ejemplo, ¿Cuáles son los síntomas? en este momento que estamos antes y durante esta conversación que tenemos, estamos pensando, ojalá todo salga bien, ojalá no se me vaya la luz, ojalá el internet funcione bien. Y por ahí empezamos como a ponernos un poco nerviosos porque estamos pendientes de lo que pudiera pasar. Bien, eso es la ansiedad. Entonces empezamos a tener como aceleración cardíaca, empezamos a sudar un poquito, empezamos a movernos mucho. Eso pasa. No sé, eso es lo que normalmente decimos, estás nervioso, ¿no? El ataque de pánico es mucho más intenso. En los ataques de pánico, esos síntomas de nerviosismo, esos síntomas, esas conductas de hipermovimiento, se intensifican mucho más. La diferencia está en eso. En el ataque de pánico los síntomas son mucho más intensos y puede ocurrir que nos desmayemos, puede ocurrir que los dolores sean muy fuertes, empiezan los dolores en el estómago, puede haber vómitos, podemos sentir una presión en el pecho muy fuerte y eso que estamos pensando que nos va a dar un ataque cardíaco y eso se convierte en un círculo vicioso que te da más ansiedad porque me voy a morir, qué va a pasar, no me van a poder atender o estoy solo o no saben qué. Empieza allí. Los síntomas son mucho más intensos y mucho más rápidos.
En un estado ansioso, empiezas a pensar, todavía estás en ese proceso de qué va a pasar, cómo va a suceder, pero ahí todavía puedes prevenir el ataque de pánico cuando dices, bueno, no, esto está todo en mi cabeza, no necesariamente tiene que pasar lo que estoy pensando. Si no me contesta, suponiendo que estoy llamando a mi hijo, mi hija, a mi esposo, a mi pareja, etcétera, no me contesta por algo será, vamos a dejarlo tranquilo, ya llegará el momento de que me conteste, ya sabré, o sea, empezar a tranquilizarnos de esa forma. Bien. Ok, si el paciente no logra controlar sus síntomas, ¿es recomendable que se medique? ¿Que vaya al Sí, psiquiatra o qué sí, opina usted de eso? sí, sí, es necesario. Cuando ya hay necesidad de medicación es porque hay un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Bien, ya estamos en lo que es la enfermedad. Entonces ya ahí sí, cuando ya padecemos de la enfermedad, del trastorno, es mucho más difícil controlar, prevenir, atender, tranquilizarme, ¿no? Es mucho más difícil controlar esos síntomas. Es mucho más difícil disminuir el tema de, de la respiración, la ansiedad, los pensamientos automáticos, esos pensamientos catastróficos, es mucho más difícil. En esos casos, cuando ya hay un diagnóstico, es necesario ir a hacer una evaluación, por ejemplo, en mi caso, dependiendo de... Recuerda que cada persona vive, muestra y los síntomas en cada persona de la ansiedad o del trastorno de ansiedad son distintos. Entonces hay que evaluar cada caso. Pero por lo general, cuando se mantienen esos síntomas, hay que ir al médico. Yo lo recomiendo. Antes de continuar con una terapia psicológica, es importante, le recomiendo yo a la persona que va a consulta, es importante que te veas con un psiquiatra para regular los síntomas médicamente. Bien, entonces ahí habrán, el psiquiatra evaluará qué tipo de medicamentos y por cuánto tiempo se le administrará. Ok, entre la ansiedad y los ataques de pánico, ¿qué papel juega la depresión? Es, un proceso de estrés lleva a un proceso ansioso. Un proceso ansioso puede llevar a un proceso a un trastorno de depresión mayor. Bien, entonces es natural en esos procesos, ¿no? En esos estados, que después de, si se mantienen esos estados ansiosos, en esos estados de estrés, puede haber momentos, picos de depresión. Bien, sí, hay relación. Si yo me mantengo en un estado de estrés por mucho tiempo, luego puede venir un estado de depresión. Bien, si yo me mantengo por mucho tiempo, no atiendo la ansiedad, puede devenir en un estado depresivo, en un trastorno depresivo. Doctor, ¿y a qué le llama usted un estado de estrés? Por lo menos. Explíqueme Por ejemplo, un poco. sí, o sea, todos necesitamos estrés. Eso es como una guitarra para que dé el tono adecuado, debe estar bien estiradita. Eso es estrés a nivel físico, ¿no? Como dicen los ingenieros. Okay. Nosotros necesitamos el estrés. Si no tenemos estrés, estamos muertos. Porque nosotros tenemos que estar en su tono adecuado. Ahora bien, no es lo mismo que yo vaya, por ejemplo, mañana tengo un examen y me estoy preparando y estoy nervioso por el examen, estoy muy atribulado porque a lo mejor no estudié lo suficiente. Llego al examen, me bloqueo, tengo que calmarme para poder responder. Terminó el examen, bajaron los niveles de estrés. Bajaron Entonces, los niveles. exacto. Entonces, un proceso estresante o una situación estresante es momentánea. Bien, si yo mantengo esos momentos de estrés, si a pesar de que ya yo salí del examen, continúo estresado, si a pesar de que yo terminé un trabajo, si a pesar de que yo salí de una situación, me mantengo estresado por esa situación, y eso se convierte en ansiedad, y eso puede convertirse en ataques de pánico. Puedo sentirme muy frustrado y puedo caer en depresión. Entonces, sí necesitamos estrés para vivir.
lo necesitamos. Desde la antigüedad, eso es algo muy evolutivo. Por eso yo digo que los estados de estrés son adaptativos. Yo necesito tener el control de esta situación, porque el estrés significa no tener el control de la situación y esa situación la percibo como algo amenazante. Si yo procuro dentro de esa situación mantener el control, mis estados de estrés los voy a poder sobrellevar y a eso nos acostumbramos. Por ejemplo, tenemos un proyecto pendiente por hacer. Durante el proyecto estamos muy nerviosos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, que no sé qué, mira esto. Eso es estrés. Pero lo necesitamos, porque necesitamos fluir con el proyecto. Una vez que salimos de eso, hay que descansar. Doctor, ¿cuántos tipos de depresión existen? Hay depresión mayor y depresión menor. Bien, o estados depresivos. No hay, eso es lo que dicen los libros, ¿no? El manual, el DSM-5 para hacer un diagnóstico. No es que existen muchas depresiones. Hay tristeza, nos sentimos tristes en algo. Hay una tristeza profunda, dolor, por pérdida, por pérdida, por separación, el dolor, ¿no? Produce mucha tristeza también. Bueno. Pero la cuestión está que los trastornos, para que sean trastornos, para que se conviertan en enfermedades, es que yo me mantenga en ese dolor y en esa tristeza por mucho tiempo. Eso es lo que hace que exista la enfermedad. Si yo mantengo los síntomas, si yo mantengo las situaciones que me producen esa sensación de tristeza, y si me mantengo mucho tiempo, eso se convierte en trastorno. Se ha dicho también que hay una depresión, que hay depresiones atípicas, pero eso no hay unas investigaciones concluyentes. Pero sí nos hemos dado cuenta que hay personas que se levantan todos los días, que se maquillan, por ejemplo, en el caso de las mujeres, etcétera, etcétera, y resulta que cargan una profunda tristeza y andan tristes por la vida, bien, por decirlo de alguna manera. Entonces, a ese tipo de depresión, le dicen depresión atípica, bien, o encubierta, pero simplemente hay una depresión mayor y en esos estados depresivos pasan muchas cosas también, pues hay muchos síntomas. ¿Qué pasa cuando a su consultorio va un paciente con una depresión y le dice que no quiere vivir y se quiere quitar la vida? ¿Qué es recomendable? ¿Una depresión suicida? ¿Cómo se hace con este tipo de personas? Ok. En el caso, debe ser atendida por un profesional, exactamente. Yo inmediatamente llamo a la familia tiene que estar allí, esa persona no puede estar sola, esa persona no puede estar, no hay que dejarla sola, e inmediatamente hay que llevarla a un psiquiatra, hay que medicarla, ¿ve? Ese tipo de personas hay que medicarla. Si, por ejemplo, suponte tú que a tu consulta va una persona que dice, me siento muy triste y he pensado o he soñado, o no te dice que ha pensado quitarse la vida, sino que te dice, yo no quiero levantarme de la cama, yo no quiero salir de la cama, yo no quiero salir de la casa, ya ahí tú estás notando que hay una tristeza muy profunda, hay una tristeza bastante fuerte. Igualmente, llamo a la familia, llamas a la familia, no dejen sola a esta persona, acompáñenla, escúchela y es necesario que vaya un psiquiatra. Doctor, la ansiedad, ¿los hereditarios? Ajá. No, o sea, no hay ninguna investigación concluyente que diga que ese tipo de trastorno se hereda. Es más, tampoco hay una etiología, o sea, no hay un origen exacto por el cual, por lo general, los estados ansiosos, si una persona es muy ansiosa o una persona es depresiva,
puede haber sido por algún trauma muy fuerte que haya vivido en algún momento, ¿sí? Como es lo más común, pues, que no haya superado, que todavía esté en un duelo patológico, pero no es hereditario. No hay investigaciones concluyentes que digan que es hereditario. No se pasa de generación a generación, científicamente no. No. No hay genéticamente no hay comprobación de que hay un gen de la depresión, hay un gen de la ansiedad. Hasta Ok, ahora, los genes son una cosa y el ADN es otra. Entonces explíqueme, porque algunos médicos en el dicen, ADN, perdón, en el ADN están los genes. El ADN es toda la cadena de información que va de una generación a otra por siglos y siglos y siglos, ¿no? Allí están los genes y en los genes está la información. Pero no hay comprobación científica de que eso se herede. Ahora, se habla de la epigenética. Bien, se dice que el ADN tiene memoria. Entonces es posible que si yo soy una persona sana, le voy a transmitir, voy a pasarle, aunque en mis genes haya alguna predisposición hacia un tipo de enfermedad o hacia un tipo de condición, puede hacer que yo transmita esa enfermedad, pero por mi forma de haber vivido, de haberme ok, alimentado, de sí, es haberme cuidado, un modelo mental, le podemos decir. Me copié de puedo, alguien, de algo, ¿sí? exacto. O sea, si yo tengo un mal vivir, o no me alimento bien, etcétera, etcétera, o he consumido droga, etcétera, etcétera, esa información genética que voy a transmitir a mis herederos va a estar afectada, por supuesto. Si yo hago todo lo Lógico. contrario, puede suceder. Fíjate que no, eh, yo puedo tener algún gen errado con una información de algún tipo de enfermedad, pero no necesariamente tengo que desarrollar la enfermedad. Bien. Pero en Muy cuanto a bien. la depresión, al ser optimista o no, etcétera, etcétera, no hay información concluyente o investigaciones concluyentes que digan que eso se transmite hereditariamente o genéticamente. Aquí hay una pregunta, doctor. Dicen, hola, Ajá. buenas tardes. Me pasa es que todo el día quiero estar en mi cama, quiero dormir y no tengo ánimo de nada. ¿Qué nombre le pondría usted a esa pregunta? En principio, que está triste. Habría que ver qué pasa, ¿no? En esta situación que estamos viviendo actualmente con el aislamiento social, esos temas de la desmotivación y de la falta de empuje para hacer cosas, la falta de voluntad, se intensifica mucho más o se produce mucho más. Entonces, bueno, hay que tener cuidado a ver qué pasó antes y qué pasó después, cuánto tiempo tiene en esas condiciones. Un mes, 2 meses, 3 meses, una semana, me sentí mal así, o son unos picos y otros picos no. Entonces, habría que ver. Yo no puedo darle un diagnóstico por solamente eso. Lo que sí puedo decir, bueno, hay un proceso de desmotivación, Claro. aparentemente hay tristeza, No lo entonces etiqueta habría que ver. enseguida, ¿cierto? No le coloca la etiqueta de que tienes depresión, tienes ataque de pánico. No, usted lo No, examina primero sin eh, colocarle ninguna etiqueta, ni que es bipolar, ni es esquizofrenia, ¿no? exactamente, exactamente. Por lo menos yo Bueno, en mi consulta yo no hago, inclusive, a pesar de que hago evaluaciones, yo no le doy un diagnóstico a la persona así de bien. una. Voy, Porque yo investigo, me imagino que es voy, parte de la ética profesional, ¿no? No dar claro, el diagnóstico como tal, sentarse y conversar, ya lo declaran bipolar, no, esquizofrénico, no, eh, mucho menos ese tipo de diagnóstico, mucho menos. Porque para eh, llegar, aunque una persona tiene algún trastorno bipolar, algún trastorno X, hay que hacer varias evaluaciones, inclusive neurológicas. Bien, porque fíjate tú, una persona puede estar deprimida porque a lo mejor está tomando algún medicamento, se está administrando algún medicamento que produce ese efecto secundario. Alguna persona puede estar deprimida porque a lo mejor tiene problemas en los riñones. Alguna persona puede estar deprimida porque tiene problemas de azúcar y no necesariamente tiene un trastorno de depresión mayor. Bien,
Entonces, todas esas cosas hay que evaluarlo. Por lo menos si esta persona va a mi consulta, yo le diría que en principio vamos a hacerte todos tus exámenes, vamos a hacerte una evaluación primero, un perfil 20, a ver cómo está todo eso. Si ahí no hay nada, entonces vamos a ver cómo está la tiroides, si es mujer sobre todo, vamos a ver cómo está Gracias. todo. ¿Ah? Saludando a Rosy, que le está diciendo, doctor, un beso y que muchas gracias por sus recomendaciones muy bonitas, muy importantes. Igual, La gracias, mayoría de las gracias, y mujeres un beso son las que también. sufren de ansiedad, ataques de pánico y depresión. La mayoría de las mujeres, yo creo que el 80% de las mujeres sufrimos en cualquier momento ataques de ansiedad y pánico y depresión. Tengo Bueno, entendido. yo no me atrevo a decirte que todas las mujeres, ¿no? Como te decía al principio, cada persona, sea hombre o mujer, porque esto no es solo de sexo, hombre o Sí. mujer, puede tener momentos. Bien. Y yo no me atrevería a decir que en las mujeres es un 80, en los hombres es un 50. ¿Ve? Lo que sí te puedo decir que son tanto la tristeza como la depresión, son momentos muy dramáticos en la vida de cualquier persona. Bien. Un ataque en pánico puede estar en un hombre o en una mujer, y por lo menos en mi experiencia, he tenido más pacientes hombres con ataques de pánico que mujeres. Entonces, no, honestamente, a nivel estadístico no sabría decirte porque tampoco hay como estadística, hay por cultura, por países, por si hay Yo cierta creo que información. España es el país que más personas tienen estos trastornos de ansiedad, depresiones y ataques de pánico. Yo creo que es el número 1 mundialmente, porque según las estadísticas, y yo las he estado llevando, veo que ese país es el que la gente más deprimida, más suicida, me imagino su manera de vivir, que es otra cultura, y no, Sí, de hecho hay fíjate tú que una hasta parte cierto donde punto, van los depresivos hasta cierto punto tienes a razón. suicidar. Hasta hasta cierto punto tienes razón, ¿no? Pero fíjate tú que donde hay más índices de suicidio son en los países donde supuestamente hay más seguridad, hay más tranquilidad, o sea, pareciera que mientras más aburrido sea un país, más deprimido es su población. Entonces, Sí. eso es muy relativo, pero sí en parte tienes razón porque a veces con todos estos avances, y si habría que ver también la edad, qué grupo etario es más deprimido que otro, esas cosas, ¿no? Pero sí, hay Japón, España, algunos países europeos hacia el norte, algunos estados en Estados Unidos, valga la redundancia, algunos estados presentan mayor número de condición depresiva que en otros, ¿no? Y pareciera que tiene que ver con esto de los inviernos muy largos, de los días, de las noches muy largas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay que hilar fino con eso, con ese tema, ¿no? A la hora de decir tú estás depresivo o tú estás muy nervioso, X, ¿no? Hay que hilar fino. Doctor, ahorita en el mundo hay mucho miedo, ¿verdad? Sí, Por la era que estamos viviendo, yo le he colocado la era covidiana a según mi forma, mi manera de pensar, cuando se abrió el portal 2020, que vino esta enfermedad, salió un nuevo síndrome y ese síndrome se llama la cabaña. ¿Cómo manejamos el síndrome de la cabaña? bueno, sí, es ¿Qué cierto que, significa o qué significa? Primero vamos a decir qué significa el síndrome de la cabaña, porque es muy triste. claro, sí, eso es algo que se está trayendo a colación ahora, ¿no? Con todo este tema del aislamiento social y de la cuarentena. Por lo general, esto tiene que ver
con los periodos de aislamiento muy largos, más de 50 días, ¿no? Y por lo general esto sucede más que todo en las personas que están solas, ¿no? Y las poblaciones más vulnerables son los adultos mayores y los niños. En los adolescentes también, pero primero son los adultos mayores, niños y adolescentes. Y las personas que están solas, o sea, que ese aislamiento los han vivido solos. ¿Se volvieron como ermitaños en ese tiempo o somos ermitaños? El problema está en lo siguiente. Fíjate qué pasa en nuestra mente con esto del aislamiento. Estamos en una zona muy segura a raíz de todo este proceso. Estamos metidos en nuestras casas, en nuestros hogares, estamos que si con el gel, que si nos bañamos cuando salimos, que si la mascarilla, etcétera, etcétera, los guantes. Cuando yo llego a mi casa me siento protegido. Por lo tanto, me va a dar miedo salir. Y si esa condición de estar en mi casa, en la que me siento protegido, en la que me siento resguardado, en la que no me va a pasar nada, que no me voy a contagiar, cuando empiecen los procesos de flexibilización, me va a dar miedo salir. Entonces, allí es pues donde podemos decir que estamos hablando de ese síndrome de la cabaña. Es mucho miedo a salir por temor a contagiarme, o si estoy en otra situación por temor a que, si estoy en un país en guerra, por temor a que me vayan a matar, etcétera, 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 ¿no? Entonces son esos miedos que se empiezan a instalar en mi vida porque ya yo me siento seguro aquí en donde estoy. Entonces el cerebro es un poquito flojo en ese aspecto. Entonces, como ya yo tengo mi zona de confort, al salir de ahí, me va a costar mucho si he pasado mucho tiempo en ese aislamiento. Eso le pasa también, bueno, podríamos hablar que las personas que han vivido en aislamiento porque han estado presas y todo eso, también cuando salen es un proceso muy fuerte para ellos para adaptarse socialmente, etcétera, etcétera. Ahí hay otras cosas, ¿no? Pero pasa algo parecido. Entonces a nosotros en este momento, en muchos casos pudiera ser que esté pasando eso, sobre todo por el miedo a contagiarme, por el miedo a encontrarme con otra persona que me vaya a hacer algo. Entonces, es complejo, pues, en ese aspecto. ¿Cuáles son los síntomas de todo esto? Fíjate que uno de los síntomas que existen en este síndrome es lo que decía la persona que nos preguntó antes. Mucha tristeza, no tengo ganas de levantarme, no me quiero salir, quiero estar tirado en la cama, ¿ves? Desánimo. En muchos casos puede haber problemas de atención. Puede haber dificultades de atención, tengo mucho despiste, se me olvidan las cosas, porque como ya no tengo necesidad de estar tan alerta, entonces pasa eso y eso a veces me frustra. Me dicen que tengo que estar en aislamiento, ¿cómo hago ahora? ¿No? Entonces, vuelvo y repito, el cerebro es un poquito flojo, entonces no le va a prestar atención a muchas cosas, ¿no? Va a haber falta de motivación y los sentimientos y las emociones van a ser de mucha angustia. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser después? Y si, por ejemplo, yo tengo mi sustento es del día a día y yo tengo que salir y no he podido hacerlo, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar el dinero? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, los síntomas son eso. Falta de motivación, despistes o falta de atención, y esa angustia por la incertidumbre que está ocurriendo. Y que las personas también le dan miedo ahora a darse la mano, abrazarse, tocarse. Cada día se aíslan más porque es fuerte, pues. De verdad, esta pandemia es algo llegó que está a nivel mundial. Sí, es algo que para está pasando quedarse por cierto tiempo. Voy a dejarlo hasta ahí. La pandemia, hasta ahí lo dejo. Exacto. Sé que vino para quedarse por cierto tiempo. Ojo, no me estén preguntando por cuánto tiempo, valga la redundancia, porque no lo voy a decir. Vamos a dar tips más bien para sobrevivir, no tenerle el miedo, porque el miedo mata más rápido que una bala, yo siempre lo he dicho.
Yo he sido una persona nerviosa, a pesar que yo me muevo en ciertos mundos. El mundo paranormal y sin embargo no me da miedo, pero el mundo terrenal le tengo un poquito de temor y respeto porque este 2020 nos trajo muchas cosas. La gente antes ponía sorpréndeme enero, sorpréndeme febrero, ya no quieren que nadie más los sorprenda. Entonces se están dando, ya las familias no comparten ni las tortas, lo más triste, no comparten los velorios, ya el que vaya a su ser querido lo vaya a enterrar, ya son 3 o 4 personas, ya no se puede acumular eh, cantidades de masa humana en nada, en lo absoluto. Por esto me llama mucho la atención este síndrome de la cabaña. ¿Me oye? Escúchame bien y préstame atención. Hay muchas señales, ¿ok? Siento muchas señales. Es normal en mí, siento que me duele mi pecho, no puedo respirar. Y es de figura masculina, muere de un infarto con un paro respiratorio, pero antes de eso le había dado como una ACV. ¿Sabe quién es? De su familia, puede ser un hermano, un tío, un padre, un abuelo. De mi familia, ninguno. Tengo Okay. mi familia, hay las personas que murieron recientemente estaban afectadas del corazón, pero no han muerto por alguna falla del corazón o algún... No es que su enfermedad sea del corazón. Yo lo que siento son los últimos síntomas de esta persona que va a partir. Alguien que partió con un paro respiratorio o un infarto, no la enfermedad como tal. Porque si me pongo a traer la enfermedad, Ok. Bueno, el año pasado, un familiar estaba bien en la noche anterior y al día siguiente. lo conoció muy bien, Sí, compartió con él, porque sí. puedo ver en una mesa un desayuno, ¿ok? Un desayuno. Esta persona me está mostrando una arepa con huevos fritos. Me dice, dile que a mí me gusta comer arepa con huevos fritos, ¿sí o no? Sí, sí. También decía que su café se lo dieran caliente porque le gustaba el café con leche. Frío, decía que Ella que el café echara humo con leche, ¿cierto? sí, el café Él tiene que ver frío, algo así, es un cuñado, es su cuñado, no, no, ese alguien ha era llegado. un tío. Ah, ok, Eso fue hace bastante ok. tiempo, eso fue hace bastante tiempo también. Entonces, hay información ahí, entrelazada. Sí, pero es que por eso no se nos va el audio, usted se me desaparece, entonces yo tengo que dar el mensaje, si no, no nos dejan trabajar, doctor. Qué pena. Qué pena con usted, pero no Tranquilo. me dejan trabajar. Entonces empiezo a verlos para allá, para acá, dile que aquí estoy. De alguna u otra manera ellos buscan la forma de que yo dé mensaje. Está bien. Entonces, su tío me dice que usted tiene algo de él, pues el carácter, pues la sonrisa, heredó muchas cosas de su tío. Era como, más que tío común, lo puedo ver como un hermano, porque él se veía en usted o usted en él, eran como dos en uno. ¿Sí me está entendiendo? Sí, 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 sí. Sí. De hecho, Ah, cuando coincidíamos en casa de la mamá de mi tío, mi abuela, dormíamos en la misma habitación y compartíamos mucho, pues. qué bueno. Doctor, él quiere decirle que está bien. No se preocupe usted por su salud, ¿ok? Porque usted a veces también se pone como nerviosito.
Él dice que está en un plano, en un plano de luz muy bonito, está acompañado con alguien, no sé si es con su hijo porque lo puedo ver más joven o un primo, pero él le quiere decir, le quiere abrazar, lo quiere tocar, lo quiere sentir, dice que usted es maravilloso, de verdad para mí es un honor haberlo invitado, porque siempre las personas me dicen, es esta, con quien tienes que hablar, invítame a este, y siempre es para darle un mensaje de amor, reconciliación, despedida y perdón. Gracias, ¿Algo que gracias. le quiera decir a su ser querido? Nada, que qué bueno que está bien. Eso me ayuda muchísimo. Yo Qué también, bueno. yo también trabajo con duelo y en algunas ocasiones me han pasado ese tipo de cosas, ¿no? Esos mensajes así. Yo no sé nada de eso, ni tampoco soy experto en eso. Pero bueno, hay cosas que parece ser que el alma, papá Dios, dice, mira, esto es lo que hay que decir. Este, siempre he tenido la esperanza y siempre sé que ellos nunca mueren, ellos somos eternos y que aun cuando pasan de este plano, ellos están más cerca de nosotros que nuestra propia respiración. Entonces, en honor a esa persona, cómase sus 2 huevos fritos, cómase su arepa y cómase ese café. Y los honra, porque así es que tenemos que despedir a nuestros seres queridos. Está bien. Qué maravilloso. Doctor, vamos a concentrar. Denos unos tips, denos unos tips en esta era, por favor. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo continuamos nuestras vidas? Mira, formalmente es importante que estemos atentos a nuestras emociones en estos momentos. O sea, Okay. hacerlas conscientes. O sea, si me siento triste, estoy triste, pero también expresarlas. Las personas que están al lado de nosotros, que puedan escuchar, mira, me siento así, me siento asado, estoy irritado hoy. Es bueno que podamos en este momento poder aprender a expresar nuestras emociones, más que drenarlas, poderlas expresar. ¿Ve? Eso por un lado. Por otro lado, escucharnos, los que estamos juntos. Dos, hacer algo de ejercicio, lo que sea, 5 minutos, 2, 3 minutos. Beber agua, por supuesto, eso nos ayuda a mantener la hidratación del cuerpo y nos ayuda a pensar mejor. Respirar, aprender a respirar, a tener respiración consciente. Meditar, eso es muy bueno en este momento. Otra Esto cosa, ayuda. ayudarnos con esta tecnología, porque si bien es cierto que yo no te estoy dando la mano en este momento, no nos vamos a despedir con un abrazo, ni estoy viendo las caras de las otras personas que nos están viendo y oyendo. Salud. Es, pero aprovecharnos de esta tecnología para poder comunicarnos y para poder expresarnos. A pesar de todo, gracias a Dios tenemos esto, porque imagínate si no estuviésemos esta forma de comunicarnos, entonces sería mucho más doloroso y sería mucho más pesado llevar toda esta situación. Entonces en este momento es importante estar atento a nuestras emociones, estar atento a nuestro cuerpo, empezar a escuchar el cuerpo. Es bueno aprovechar este momento para eso. Estar atentos al otro, sobre todo si tenemos adultos mayores en nuestra casa o niños, escucharlos a ellos también, estar pendientes de ellos. No exagerar, porque a veces también como tendemos a sobreproteger a la gente, ¿no? Sino Sí. escucharlos, atenderlos, conversar. Bien, también depende de la dinámica familiar que exista, pero eso es importante. Uno, respirar, meditar, sería la segunda. La tercera es hacer algo de ejercicio, aunque sea caminar alrededor de la casa, subir y bajar las escaleras del edificio, hacer algo de sentadillas, algunas cosas, ¿no? Cuidar la alimentación y comunicarnos por los medios que podamos. Aprovechar esta tecnología para poderlo hacer. Disculpe, doctor, ¿de dónde es usted realmente? Realmente soy de Caracas. Ok, ¿dónde pasa consulta? Yo estoy
Mi consultorio está en Chuao, cerca de la Embajada de Cuba, por la calle Choroní. Ok, muy Actualmente bien, estoy haciendo, actualmente mi consulta la estoy haciendo vía online. muy Todas las bien. consultas las estoy haciendo ahorita virtualmente. Así es, por ahora. Sí, por ahora, porque por todo este tema, pues también de seguridad y eso. Y bueno, está de más decirte gracias por esto, porque podemos ser grandes aliados este, Así es. en este tema, ¿no? Ay, mi doctor maravilloso, bello y hermoso, ser de luz. Doctor, Gracias. se me olvidó, de verdad. Sus redes sociales, doctor. Ah, ya. Me puedes conseguir por Facebook, Instagram, RC Terapeuta. RC Terapeuta. Arroba RC Terapeuta. Arroba ¿Qué es cosa? RC Eh, Terapeuta y el correo es rcterapeuta@gmail.com. Muy bien. Doctor, vamos a la pregunta mágica y maravillosa que todos los venezolanos hacen cuando van a hacerse la consulta. ¿Qué precio tiene su consulta? Que me llamen o me manden un directo y yo les digo. Muy bien, porque es que me están preguntando precio de la consulta. Sí, Muy que bien, me mandan muy un bien. directo y conversamos. Conversamos por el Ah, directo cuáles son las disponibilidades y cómo va a ser. Tengo la consulta privada, tengo también entrenamientos para el control, equilibrio emocional. De hecho, en el 3 de agosto voy a comenzar un pequeño entrenamiento gratis para todo este tema de la ansiedad, de las emociones, etcétera, etcétera. Y también trabajo por entrenamiento en las consultas. Pues si por ejemplo tú dices, mira, yo quiero trabajar la ansiedad, bueno, yo te puedo hacer un paquete a ti y podemos tener unas sesiones, pueden ser individuales o grupales. muy bien. Doctor, una pregunta para despedir nuestro bello y hermoso programa. ¿Dónde está su madre? Mi mamá en Ujú. su casa. Ok. Una persona femenina vestida de blanco carga un moñito con cana, no es rellenita, tampoco es flaquita, pero la veo como chiquita. ¿Sabe quién es? Porque se va a despedir de usted. Se parece a mi abuela Ay, materna. vamos a ver qué hacía esa abuela. ¿Compartió con su abuela? Mucho. ¿Esta abuelita tejía? Eh, ¿Movía algo con las manos? sí, ella cosía, todavía a sus 98 Muy bien. años, enhebraba aguja y cosía. Ok, porque es lo que puedo ver que hace con las manos, cosía, movía tijera, cortaba, ¿sí o no? Sí, 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 sí. Ok, esta abuelita me cuenta que a usted le gustaba un dulce, no sé si, no sé, voy a decir lo que estoy sintiendo, no sé si era de lechosa, algo como en tajada, plátano, algo, lechosa, el otro. Ella diría, ¿qué es lo que no le gusta? Ok, me muestra ese dulce. Me dice que cuando usted tenía 12 o 13 años, ella le hizo un pequeño detalle, no sé si fue cosido, una camisa, algo que se colocó a esa edad. Me está contando su abuela. Oye, la verdad es que no recuerdo. Lo que sí sé es que sí me atendía muy bien y de verdad cocinaba muy rico y lo que yo le pedía me lo hacía. Este, y de que me haya hecho algo para vestirme no recuerdo, la verdad. Ok, porque esos años atrás y uno sí tiene a veces, bueno, yo tengo memoria corta, yo lo que digo después se me olvida. Ok, eh, doctor, ella está muy linda, su abuela está vestida de blanco, ¿oyó? Su abuela irradia mucha luz. Esa abuela me dice que es su ángel guardián y me está mostrando una virgen
no sé si es una virgen así, con las manos, no sé si es la milagrosa, yo soy católica, pero conozco muy poco de las vírgenes, o yo soy muy católica, pero no conozco los nombres de la virgen, solamente me muestran y le dicen, hijo, esta virgen es para ti, y cuando necesites ayuda, puedes conversar con la virgen, que yo voy a estar al lado de ella. Yo te he hecho la bendición desde lo más grande de mi corazón. Yo no sé si ella era la mamá de su mamá. Sí, Le manda la sí, sí, bendición sí, a sí, su sí. mamá, Sí. y que su mamá tiene azúcar, tiene diabetes. No, La abuela dice que no es recomendable que mamá esté comiendo mucho azúcar, mucho dulce. ¿Por qué? No sé. ¿Ok? ok, Su abuela, así como lo voy a despedir yo, pero voy a despedir primero a su abuela, le dice, gracias hijo, buen trabajo, te felicito, lo estás haciendo muy bien. Y su abuelita se retira, ¿ok? Porque son corticos los mensajes, lo importante es que usted sepa que están bien sus seres queridos, doctor. ¿Algo más gracias. que quiera agregar para despedirnos? Bueno, simplemente que Dios los bendiga a todos los que Amén. nos escucharon, a ti por este espacio, y que procuren, eviten alarmarse por todo lo que está sucediendo y seamos un poco más optimistas. Entonces, también los que tengamos fe, asirnos a esa fe, tener ese optimismo, ese pensamiento optimista, pensar en positivo, este, y mantenerse siempre en un pensamiento o en, como dirían ustedes, en un estado vibratorio sano, en estos momentos, Así, que es así es, importante, doctor. que es importante. Y un abrazo para Bueno, todos y muchísimas gracias. gracias a usted, doctor. Mil bendiciones, y que esa luz que está en el cielo, que son sus seres queridos, lo sigan iluminando para que siga ayudando a las demás personas en este largo caminar que es fuerte. Gracias, gracias, gracias. Un beso de corazón a corazón y que Dios lo bendiga. Gracias. Con ustedes, Atamaica Flores Pedrosa, la psíquica medium de Valencia, y su Rubén invitado. Carrillo. Feliz tarde y bendiciones. Rubén Carrillo, así es mi doctor. Feliz tarde y bendiciones. Se pueden comunicar conmigo por el DIRE o por el 0412-454-6060 para mis consultas online y mis talleres de crecimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima, doctor. Estaremos en contacto. Gracias.